estás viendo este video seguramente es porque estás en tu transición profesional hacia inteligencia artificial y no sabes cómo empezar a hacer tu primer proyecto o tenés alguna idea vaga, pero te falta un poco de orden. Bueno, lo que te voy a mostrar hoy es la continuación de un video que vimos la semana pasada, que es cómo construir tu primer proyecto, y en este video te voy a mostrar paso a paso, en 7 pasos simples, cómo podés llevar a la práctica y materializar tu primer proyecto como AI Engineer. Bien, ya vimos qué evitar en un proyecto, a qué prestar atención cuando hacemos un proyecto, hasta incluso vimos ideas de proyecto que les puede servir para hacer esas mismas ideas o usarlas como disparador para nuevas ideas. Ahora lo que vamos a hacer es paso a paso cómo implementar cada una de estas ideas o alguna de estas ideas como ejemplo. Y lo vamos a hacer en 6-7 pasos muy fácil como para que ustedes entiendan la lógica de cómo se procede en la construcción de una herramienta, como lo hace un AI Engineer. El primer paso es crear el entorno del proyecto. ¿Sí? Lo importante ahí, este paso por ahí es un paso un poco transversal a lo que es todo el proyecto, porque la estructura la vamos a ir construyendo y la vamos a ir poblando a medida que vamos desarrollando. ¿Sí? Pero lo importante es tener una estructura clara. Ya he hablado en otros videos de cómo se tiene que estructurar un proyecto, pero acá vamos a empezar chiquitito, vamos a empezar despacito y después vamos a ir haciéndolo cada vez más complejo. Entonces lo importante acá es tener el directorio de nuestro proyecto, obviamente con el nombre, un nombre distintivo que explique bien qué es lo que hace esa solución, que ya uno pueda tener una idea, aunque sea muy alto nivel, de qué se trata el proyecto ya antes incluso de entrar. Y ahí dentro vamos a tener todos los archivos necesarios para el desarrollo. ¿Sí? Acuérdense que no nos vamos a meter con subdirectorios y empezar a subdividir todo, porque es un proyecto chiquito, acotado, después lo vamos a ir complejizando. Pero sí vamos a tener un archivo main.py, ¿sí? Donde va a estar la lógica principal del código, un archivo prompts.py donde vamos a ir guardando los prompts que vamos a utilizar después con los modelos de lenguaje, pero tenerlos separados para que, como les explicaba más atrás, si tenemos que modificar algo del prompting, vamos directamente a ese archivo y no hay que modificar los archivos con la lógica, ¿sí? Para evitar romper cosas. Y por último un archivo utils.py que siempre viene bien justamente porque es útil, y ahí ponemos todas las herramientas adicionales que vamos a utilizar para nuestra solución. Por ejemplo, no sé, una herramienta que agarre el texto y lo desarme o le quite espacios en blanco innecesario, caracteres especiales, ¿sí? Que lo limpie para pasárselo mejor a un modelo de lenguaje. Bueno, todo ese tipo de herramientas adicionales o que formatee la salida, la vamos a guardar en el utils. Y también es obviamente fundamental nuestro readme.md, porque ahí vamos a contar de qué se trata el proyecto, cómo lo hicimos, cuál es el problema que soluciona, cómo pensamos la solución que implementamos, las decisiones que tomamos, cómo, si alguien lo quiere usar, se lo tiene que clonar, instalar, ejecutar, ¿sí? Para que el que entre, si ya tiene en la portada de GitHub todo lo que hace esta herramienta. Fíjese que es como yo les decía, que es simple, sin frameworks extra, sin un montón de directorios adicional. Después podemos agregar un montón de directorios, ¿no? Extra para la documentación, subdividir las herramientas adicionales, sacarlas de útil y ponerlas en archivos separados por grupos de funcionalidades o incluso dentro de directorios. Pero bueno, eso no va a ir ahora. Ahora algo bien sencillo. Después de eso, una vez que más o menos definimos la estructura, que fíjense que se va a ir poblando a medida que vayamos construyendo el desarrollo, ¿no? Que vayamos haciendo el archivo principal, cuando creemos los prompts, después cuando vayamos creando cada una de las herramientas vamos a ir al útil y vamos a ir agregando las nuevas funciones, ¿sí? El readme lo vamos a ir completando a medida que vamos desarrollando el código. Algunas cosas las vamos a terminar de completar al final del desarrollo, ¿sí? Pero una vez que ya arrancamos, que ya tenemos más o menos definida la estructura, lo ideal es ahora bien definir el tema de los datos. Por ejemplo, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuál es el formato del dato de entrada, qué forma va a tener ese texto que le vamos a dar. ¿Es un párrafo? ¿Es una línea? ¿Es una oración? ¿Son palabras sueltas? ¿Es una hoja completa? ¿Sí? Acá es importante definir bien la entrada. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo conectemos con nuestro modelo de lenguaje esté en el formato y en la estructura que necesita la herramienta. Y lo mismo con la salida. ¿Qué tipo de salida va a ser? ¿Va a ser un JSON? ¿Va a ser texto? ¿Van a ser números? ¿Va a ser una tablita? O sea, lo que fuere. ¿Sí? Acá es importante definir bien cuál es el formato también de salida, como para ya definir los extremos del flujo, ¿no? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Después vendrá el proceso del medio, pero por lo menos definimos esos extremos, ¿no? ¿Qué entra y qué esperamos que salga? Ahora sí, en este tercer paso vamos a empezar a meter mano en código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir los prompts. Vamos a decirle al modelo de lenguaje qué es lo que queremos que haga. Entonces acá en el archivo prompt.py vamos a definir bien
el prompt principal, si hay uno solo, o los diferentes prompts que vamos a utilizar, porque no es necesario que sea todo en un prompt monolítico gigante que cumpla todas las funciones juntas. ¿Sí? Podemos hacer varias llamadas a diferentes modelos de lenguaje, ¿sí? Para cumplir diferentes funcionalidades, para también no complicársela al modelo, ¿no? Porque si le pedimos muchas cosas, es más probable que cometa errores. Entonces acá definimos bien el prompt, cuál va a ser el texto que le vamos a dar como entrada, cómo queremos que nos devuelva el texto, o sea, definir bien la salida. Acá esto todo lo definimos en el prompt.py, acuérdense, para evitar después tener que modificar los archivos donde está la lógica de la herramienta cuando tengamos que modificar el prompt. Acá también le vamos a definir cosas como, por ejemplo, el tono en el que queremos que escriba la respuesta, si lo escribe en un párrafo. En el caso, por ejemplo, del corrector de estilo, le vamos a decir acá la lista de reglas que queremos que siga para que respete ese estilo, o el formato de salida, si queremos que nos lo dé en formato JSON, como habíamos dicho, del extractor de información de un texto, ¿sí? Todo eso se define acá en el prompt.py, en el texto del prompt, porque es lo único que le vamos a pasar nosotros al modelo de lenguaje como información para que pueda trabajar. Una vez que tenemos definido esto, el cuarto paso, ahí sí va a empezar a trabajar sobre el main.py, donde acá ya vamos a empezar a crear un poco la lógica. Una vez que están definidos los prompts, lo que vamos a hacer es inicializar nuestra instancia del modelo de lenguaje, ¿sí? Como dijimos, que puede ser GPT, hay Llama, o sea, el que quieran utilizar, pero acá creamos nuestra instancia para poder después llamarlo. Vamos a hacer efectivamente la llamada y la vamos a pasar al prompt como información, y vamos a recibir la salida de este modelo de lenguaje, y vamos a hacer lo que haya que hacer a continuación. No sé si lo tenemos que mandar a una función para que lo reformatee, si lo mostramos en pantalla, o sea, todo lo que sea necesario para mostrar la respuesta. Entonces acá tenemos como un flujo bastante directo, ¿no? Donde es definir la entrada, hacer la llamada, o sea, que va a ser el procesamiento, y después procesar la salida, ya sea formateándola o directamente mostrándola en pantalla. Pero acá ya empezamos a generar la lógica de nuestra herramienta. Después vamos a ir un pasito más allá, puede haber sido parte del mismo paso 4, pero por ahí, para tenerlo bien separado y no empezar a mezclar funcionalidades, vamos a hacer es mejorar la salida. Es decir, si necesitamos que sea en un formato en especial, si necesitamos que sea formato JSON, si bien se lo podemos pedir al modelo de lenguaje, el modelo de lenguaje nos devuelve una estructura JSON pero en texto. Lo que vamos a tener es convertirlo en un objeto JSON, ¿sí? Esto va a ser útil, sobre todo si esto después lo queremos disponibilizar como una API para ser consumido por otra aplicación o por una aplicación web, un frontend. ¿Sí? Necesitamos disponibilizar el modelo a través de una API, y para eso es necesario que la salida esté en formato JSON. Acá también lo que vamos a hacer como parte de mejorar la salida es validar, ¿sí? Que la salida esté, por ejemplo, en formato JSON o en el formato que necesitamos, o que la información que necesitamos esté, y que si no hay alguno de esos campos de información, sea un texto vacío entre comillas o un null o lo que fuere, pero que esté en la estructura que necesitamos, porque después, si lo vamos a pasar de formato, ¿sí? Puede explotar el programa y largar error. Entonces es importante validar justamente que la salida esté en el formato que nosotros necesitamos. Por eso es muy importante al principio, ¿sí? Definir bien cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida, justamente por estas cosas, ¿no? Para evitar que por ahí la salida venga de una manera no deseada y rompa nuestro programa. Eso que va a ser, la verdad, terrible si sobre todo ya está desplegado y en producción, o sea, que lo pueda usar alguien y mostrar un cartel que dice, mira, ocurrió un problema, volvé a intentar. No, le va a explotar, le va a tirar un mensaje de error y no lo va a poder usar más ni él ni otra persona, porque hay que reiniciar el sistema aparte de arreglar el error. Y el último paso, el sexto, es construir una demo mini, chiquitita, simple, ¿no? Pero vamos a trabajar ahora con un input real y un output real, porque por lo general cuando estamos trabajando le pasamos texto inventado, ficticio, como para que tenga un texto de entrada, pero acá nosotros podemos darle una entrada real. Por ejemplo, si estamos trabajando con un clasificador de positivo o negativo, ¿sí? Podemos ir a buscar reseñas de una aplicación real o de tweets y conectarlo con alguna de estas herramientas, y que se baje esa información y que la procese, como para mostrar que con datos reales, con ejemplos reales, va a funcionar, y no solamente con los ejemplos de juguete que armamos nosotros para probar el sistema. Y acá voy a meter por la ventanita un séptimo paso, así que por lo general es el que omiten todos, yo incluido. Voy a hacer mea culpa porque no me voy a creer exento de esto, que es documentar y mostrar. ¿Sí? Es importantísimo cuando uno está desarrollando un proyecto y lo termina, obviamente mostrarlo, y para que se sepa qué estuvimos haciendo, cuál es el valor que está aportando. Para esto podemos utilizar la red que nosotros querramos, podemos usar LinkedIn, podemos usar un blog personal, podemos usar Medium o Towards Data Science, podemos usar Substack, o sea, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es importante mostrarlo. ¿Por qué? Porque si hacemos algo pero lo dejamos escondido, no vamos a poder mostrar nuestro valor.
Entonces, ¿para qué lo hicimos? También para practicar todo, pero si queremos llamar la atención de algún líder técnico de algún equipo, de alguna empresa, como para poder tener nuestra primera oportunidad como AI Engineer, es importantísimo poder mostrarlo, obviamente. Y acá hay que ser estratégicos al momento de mostrar. No es simplemente cuando uno termina, hace una publicación en LinkedIn con unos parrafitos ahí creados por ChatGPT y un link al repositorio de GitHub. No, tenemos que transmitir realmente qué es lo que hicimos, cuál es el valor que aportamos, cuál es el cambio que estamos tratando de generar con esta herramienta. No desde el lado de soy un genio, miren el pedazo de herramienta que hice. No, sino miren, estoy aprendiendo, miren lo que construí, lo que soy capaz de hacer. Sé que hay un montón de cosas para mejorar, pero miren lo que pude hacer en este tiempo. Y acá en la parte estratégica que yo dije, la idea también es no esperar a terminar el proyecto para mostrar la solución final. Que como estamos construyendo algo acá ultra secreto como puede llegar a ser en una empresa porque hay millones de dólares en juego, acá la idea es mostrar a medida que lo vamos construyendo. ¿Sí? Como lo he dicho en otro video, acá esto tiene dos propósitos. Uno, nos ayuda a practicar el tema de comunicar y mostrar lo que estamos haciendo, porque también la idea es poder explicarlo en terminología no tan técnica, pero también nos va a dar mayor visibilidad, porque vamos mostrando paso a paso cómo va evolucionando y la cantidad de publicaciones que podemos hacer es mayor. Entonces de esta manera podemos mostrarnos más cantidad de veces y hasta incluso va a haber gente que se va a interesar en nuestro proyecto y que va a ir siguiendo las sucesivas publicaciones para ver cómo va avanzando el proyecto. Si uno por ahí piensa que no, pero hay gente muy copada, o sea, muy buena onda en todo el ámbito de inteligencia artificial, que siempre están dispuestas a aportar feedback de forma constructiva. Hay gente que por ahí no tanto, pero de forma constructiva. Entonces también nos sirve un montón para ir puliendo cosas o ir corrigiendo errores que por ahí no nos dimos cuenta. Entonces está bueno ir mostrando nuestro avance a medida que vayamos pasando cada una de las etapas. Y otra cosa, y que no hay que pasar por alto, que lo mencioné en este paso, es el tema de la documentación. Si es fundamental, yo insisto y yo los debo tener cansadísimos con esto, pero es muy importante documentar. No me refiero a hacer un documento de 100 páginas, ¿sí? Por lo menos arranquemos con el README de GitHub. Ya que lo tenemos, usémoslo, donde ahí contamos cuál es el problema, de dónde partimos, ¿sí? De qué problemática partimos, por qué propusimos tal solución y no tal otra, por qué usamos tal herramienta y no tal otra, a los resultados a los que fuimos llegando, los impedimentos que tuvimos, las cosas a mejorar a futuro o características nuevas que queremos implementar, ¿sí? Además de otras cosas como cómo descargarlo, cómo instalarlo, cómo usarlo, con ejemplos, ¿sí? Lo importante es que también el que esté interesado pueda bajárselo y utilizarlo, ¿no? Para experimentar a ver esto que estuvimos construyendo nosotros. Entonces en el README es importante que esté bien claro qué es lo que hace esta herramienta, para qué sirve, cómo se usa, ejemplo real, ¿sí? Si quieren pueden hacer capturas de pantalla o pedacitos de texto donde muestren ejemplos o incluso un enlace a un archivo dentro del mismo repositorio que se pueden bajar para que prueben y experimenten, y las limitaciones que tiene la herramienta, porque obviamente no es perfecta y no hay que esconder las limitaciones porque de hecho estamos aprendiendo y toda herramienta, por más sofisticada que sea, tiene limitaciones. Entonces está bueno ponerlo porque además nos muestra como gente, no solo que reconocemos que tiene limitaciones, sino que nos damos cuenta y que sabemos que esas cosas pueden ser cosas para mejorar a futuro. Que no nos quedamos con que, bueno, hice esto, lo terminé, míralo, punto. Entonces es importante también mostrar las limitaciones. Y para cerrar, yo les cuento, por ahí parece que me quiero poner como un poco místico o emocional, pero no, es verdad que ya vimos que para ser AI Engineer no hace falta ser un genio, hace falta empezar. Y que estos proyectos no nos van a definir, pero sí nos van a transformar. ¿Por qué digo esto? Y por eso digo que no me quiero poner místico, porque cuando uno termine su primer proyecto de IA, que cree su primera solución, algo que nos hace clic en la cabeza. Hice clic. ¿Sí? Porque nos damos cuenta que pasamos de no saber hacer nada supuestamente a construir esta primera herramienta útil. Cuando la usemos, la mostremos y vemos que le ponemos un texto y nos devuelve un resultado, es algo fantástico. Y ahí nos muestra que todo eso que nos parecía imposible al principio puede ser posible, se puede realizar. Es esa meta inalcanzable que teníamos allá de que nunca íbamos a poder hacer nada como la gente, porque estamos acostumbrados a ver videos y publicaciones de gente súper experta, súper grosa, y nunca vamos a poder llegar ni lejos. Pero no hace falta llegar tan lejos, ¿sí? Pero sí podemos mostrar que podemos hacer cosas que sirven y que son útiles. Y eso es realmente lo que nos abre las puertas en este mundo de la IA, ¿no? Mostrar que sabemos hacer cosas útiles. Y si te interesa aprender a crear cosas útiles, yo creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral donde vas a poder trabajar de punta a punta en un proyecto de IA como un AI Engineer o como un científico de datos, desde la concepción del problema, del entendimiento del problema en cuestión, hasta el despliegue de la solución en la nube.
¿sí? Todo paso a paso con mi acompañamiento, trabajando en equipo, ¿sí? Con la misma dinámica que se haría en una empresa real. Vamos a aprender a hacer versionado de código, documentación, crear una aplicación web, documentarlo, disponibilizarlo en la nube para que cualquiera pueda acceder a través de una URL, siempre trabajando en equipo y con mi acompañamiento. Así que si te interesa, te dejo el enlace en la descripción o puedes escanear el QR que está en la pantalla para más información porque está abierta la inscripción para la edición 2026. Nos vemos la próxima. Chao.